Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sintáctico de una oración subordinada que es la que aparece en pantalla. Dice así: el profesor nos preguntó si habíamos entendido el enunciado del problema. Bueno, en primer lugar, buscamos los verbos. Tenemos aquí un verbo, preguntó, y otro, habíamos entendido. Bueno, pues tenemos dos verbos, con lo cual la oración es compuesta. ¿De qué tipo? Pues vamos a buscar el nexo y lo vamos a quitar. Si lo que nos queda funciona independientemente una oración de otra, entonces será coordinada. Y si no, será subordinada, como va a ser el caso. Fijaros, ¿dónde está aquí el nexo? El nexo es sí. El profesor nos preguntó si habíamos entendido el enunciado del problema. Este es el nexo, porque es la conjunción sí. Vamos a quitarla y vamos a decir las dos oraciones que quedan de forma independiente, a ver si son entendibles o no. Dice: el profesor nos preguntó. ¿Eso es entendible? Pues evidentemente que no. ¿Por qué? Porque eso queda incompleto. ¿Qué nos preguntó el profesor? ¿No? El profesor nos preguntó. Eso no tiene sentido. Vamos a la otra parte. Habíamos entendido el enunciado del problema. Si yo digo así por sí solo, habíamos entendido el enunciado del problema, eso tampoco tiene sentido. Quiere decir que no funcionan de forma independiente. Por lo tanto, no es una oración coordinada, va a ser subordinada. En la oración subordinada, una proposición necesita de la otra, porque la proposición subordinada en realidad lo que hace es una función sintáctica dentro de la oración, y no como en las coordinadas, que son oraciones independientes. ¿Vale? Bueno, pues ya que sabemos que es subordinada, vamos a ver de qué tipo. En este caso, va a ser una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Fijaros, la proposición subordinada va desde sí hasta problema, si habíamos entendido el enunciado del problema. Esa proposición subordinada va a realizar una función sintáctica dentro de la oración. Pero primero, ¿de qué tipo es? Pues sustantiva. ¿Y por qué? Porque la podemos sustituir por un pronombre que hace la misma función de un nombre, de un sustantivo. ¿Vale? Fijaros, nosotros podríamos decir: el profesor nos preguntó eso. El profesor nos preguntó eso. Es decir, si habíamos entendido el enunciado del problema. Toda la proposición subordinada la hemos sustituido por un pronombre. El pronombre eso. Al sustituirlo por un pronombre, sabemos que es sustantiva. Bien. Segunda cuestión. Dentro de la sustantiva hay muchos tipos, porque sustantiva es cualquier proposición que haga la misma función que puede realizar un nombre. Y un nombre puede ser sujeto, un nombre puede ser complemento directo, puede ser complemento indirecto, puede ser complemento de régimen, puede ser un montón de cosas. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de proposición es? Pues fijaros, si yo digo el profesor nos lo preguntó, ¿qué he hecho? Sustituir toda la proposición subordinada por lo. Y cuando puedo hacer eso, estamos hablando de un complemento directo. Lo que sustituimos por lo, los, la o las es un complemento directo. Por lo tanto, es una sustantiva, porque la podemos sustituir por eso, pero también de complemento directo, porque lo podemos sustituir por lo. ¿Vale? Bueno, pues ya que sabemos que es sustantiva de complemento directo, vamos a ir analizando la oración. Entonces, como hemos dicho que aquí las dos proposiciones no funcionan de forma independiente, sino que una depende de la otra, la oración subordinada está dentro de la oración principal, ¿vale? Realizando una función sintáctica. Pues entonces vamos a analizarla como si fuera una oración simple. Vamos a buscar su sujeto, vamos a buscar su predicado y cuando llegamos a la proposición, pues le pondremos la función sintáctica que desempeña. Bueno, aquí es bastante claro que el sujeto es el profesor, que es el que hace la acción de preguntarnos si habíamos entendido el enunciado del problema. Por lo tanto, tendríamos aquí sintagma nominal sujeto
Y todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Vamos a analizar el sujeto. Es bastante fácil. Él sería un determinante. La ponemos aquí, determinante. Actualizador, ponen algunos profesores, pero bueno, yo pongo determinante. Y profesor sería el núcleo. Y ya estaría analizado el sujeto. Bueno, vamos al predicado. ¿Cuál sería aquí el núcleo del predicado? El núcleo del predicado sería preguntó, porque el otro verbo, habíamos entendido, está dentro de la oración subordinada. Luego el verbo principal es preguntó. Pues lo ponemos aquí, núcleo del predicado. ¿A quién preguntó? A nosotros. ¿Vale? Nos lo preguntó. Todo esto va a ser la proposición subordinada sustantiva de complemento directo, porque la puedo sustituir por lo. Entonces señalo todo y le pongo que esto es un complemento directo y que es una proposición subordinada sustantiva, como estoy aquí señalando. ¿Vale? Y ahora a nosotros, ya tenemos aquí el complemento directo, pues a nosotros será el complemento indirecto. ¿Vale? La acción recae indirectamente a nosotros porque la pregunta recae sobre la oración subordinada. ¿Vale? E indirectamente sobre nosotros porque es a quienes nos preguntan. ¿Vale? Luego esto va a ser el complemento indirecto que además lo podemos sustituir por a nosotros. Y sería un sintagma nominal puesto que nos es un pronombre. Bueno, y ahora lo que nos queda ya es centrarnos en la proposición subordinada sustantiva de complemento directo y analizarla como una oración simple. ¿Vale? Pues como tiene un verbo, pues la tenemos que analizar como una oración simple. Entonces, el sí sería el nexo, le ponemos simplemente nexo. No le ponemos función sintáctica porque en las oraciones sustantivas el nexo no desempeña ninguna función sintáctica. Le ponemos simplemente nexo. Ya veremos en otras oraciones que son las adjetivas en las que ese nexo sí tiene una función, pero no es el caso. ¿Vale? Bien, entonces ahora el resto de la oración habíamos entendido el enunciado del problema. Es una oración simple. Por lo tanto, buscamos el sujeto y buscamos el predicado. En todas las proposiciones siempre tendremos que buscar el sujeto y el predicado, porque la proposición en sí es una oración simple. Bueno, pues el sujeto es nosotros. El profesor nos preguntó si nosotros habíamos entendido el enunciado del problema. Ese sujeto es elíptico y se desprende de la persona, que es primera persona, y el género, que es plural, que en el que está escrito el verbo. Habíamos entendido, es primera persona del plural, nosotros. Por lo tanto, está elíptico el sujeto. Bien, pues le ponemos entonces simplemente predicado verbal y aquí le vamos a poner sujeto elíptico nosotros. Y aquí falta algo, y es que no he puesto predicado verbal. Bueno, ahora. Bien, pues ya tenemos el sujeto nosotros, el resto el predicado. Pues vamos ahora a analizar el predicado. Habíamos entendido, sería el núcleo y el enunciado del problema, pues esto va a ser un complemento directo. El profesor nos preguntó si lo habíamos entendido. Lo que sustituyo por lo es el enunciado del problema, luego esto será un complemento directo. Sintagma nominal, puesto que el núcleo es enunciado. Bien, y ahora ya, pues termino de analizar ese sintagma. Él sería un determinante. Enunciado sería el núcleo y del problema. Esto sería un complemento del nombre, ¿vale? Está complementando al sustantivo enunciado, enunciado del problema, añadiendo información, ¿vale?
Sería un sintagma preposicional porque empieza por la preposición de. Recordar que este del es la contracción de más el. Entonces es un sintagma preposicional. Y pues tendríamos aquí esto que sería el enlace. En realidad habría que poner preposición más determinante, porque esto es, como digo, la unión de y el, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner enlace y en problema tendremos que poner el sintagma nominal término y por supuesto núcleo del sintagma, ¿vale? Aquí en del, insisto, habría que poner en D una rayita que pusiera enlace y desde la L hasta problema sería el término, pero claro, eso con este analizador no lo puedo hacer así. En clase en la pizarra o en un papel sí, pero aquí no me deja esa opción. Entonces he puesto todo el enlace y problema nada más término. Bueno, pues aquí tendríamos ya la oración analizada completamente, ¿vale? Una oración subordinada, sustantiva de complemento directo, en el que la oración subordinada en realidad está dentro de la principal realizando una función sintáctica y no funcionando de forma independiente como en las coordenadas. En este caso, hace la función de complemento directo.